Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCS. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. Aun cuando existe mucha información acerca del coronavirus y la enfermedad que ocasiona, hay varios aspectos que se mantienen en investigación, como el daño específico que provoca en algunos órganos o sus efectos a largo plazo, como el COVID largo, un síndrome emergente que no está establecido aún como diagnóstico oficial dentro del sistema médico. Desde fatiga hasta la pérdida de cabello, pasando por el trastorno de la atención, la pérdida de la memoria, de la audición y la ansiedad, son algunas de las 50 manifestaciones clínicas que puede presentar una persona después de haber tenido la enfermedad provocada por el virus del SARS-CoV-2 y que se asocian con el llamado Long COVID o COVID largo. Así lo asegura un estudio realizado por 7 investigadoras y publicado en la revista Scientific Reports de Nature. Somos un grupo de 7 investigadoras, mujeres, 6 de nosotras somos mexicanas, lideradas por la doctora Sandra López León. Y lo que hicimos nosotros fue una revisión sistemática de toda la literatura médica que se había publicado durante 2020 para analizar qué se sabía realmente sobre este long COVID o COVID largo. Y lo que hicimos fue encontrar más de 18,000 artículos. Las investigadoras seleccionaron 15 de estos estudios que incluían 47,900 pacientes de distintas partes del mundo. Entre los efectos a largo plazo, encontraron que la fatiga es la principal manifestación con un 58% de prevalencia, es decir, que 6 de cada 10 personas la padecen. Le sigue el dolor de cabeza con un 44%, los trastornos de la atención presente en un tercio de las personas, así como la pérdida de cabello y la falta de aire. También se pueden encontrar síntomas como dolor de articulaciones, dolor en el pecho, trastornos del sueño, pérdida de peso, de vista, depresión y problemas de salud mental. Y lo que hallamos fue que el 80%, es decir, 8 de cada 10 personas que se habían recuperado, entre comillas, que habían pasado sus 15 días de COVID-19 agudo, quedaban con algún tipo de secuela más allá de este periodo. Podía ser 2, 4 meses, nuestros estudios llegaron hasta 6 meses. Esto es interesante porque no nada más son nuevos, en algunos casos son algunos que no se resuelven, como por ejemplo la anosmia, la falta de olfato, ¿no? Estas persisten y a veces hay personas que llegan hasta 1 año sin recuperar el olfato. Se ha encontrado en autopsias hasta virus en los testículos, ¿no? Y uno de los efectos del long COVID es la disfunción eréctil. Entonces, como este virus es capaz de infectar tantas zonas del cuerpo, pues así estamos viendo la sintomatología del long COVID, esparcida prácticamente en todos los órganos. De acuerdo con el estudio, el COVID largo se presenta con mayor incidencia en mujeres. Incluso, algunos reportes muestran que hay una relación de 70 mujeres por cada 30 hombres. Hasta ahora no está establecido en el sistema médico cómo diagnosticar long COVID. Hace falta tener más certezas, pero se sabe que las vacunas pueden reducir el riesgo de tener secuelas por esta enfermedad. Ahorita, lo único que sabemos es que haber tenido COVID-19 es un factor. Entonces, seguimos con la prevención de casos porque todavía no sabemos cómo frenar o cómo evitar que las personas que tienen COVID-19 largo puedan o no tener secuelas. Ahora, algo muy interesante es que las secuelas son independientes de la severidad del COVID-19. Hemos encontrado secuelas incluso en personas asintomáticas. Una de las grandes preguntas es cuál es el efecto de la vacuna con el long COVID, y creo que esto es un tema muy relevante. Y lo que se ha encontrado son 2 temas muy alentadores. Por un lado, que si tienes COVID largo, si tienes alguna de las secuelas, en el 25% de las personas se cortan, se interrumpen las secuelas al vacunarse. Entonces, si tienes secuelas y no te has vacunado tu primera, tu segunda o tu tercera dosis, vacúnate. Una razón no es para vacunarte porque podría ser de esas 1 entre cada 4 que interrumpen sus secuelas gracias a la vacuna. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, Karen Rivera de Canal 22.
Restricciones en espacios públicos, escuelas cerradas y el trabajo desde casa es la situación que enfrentan millones de personas en China tras un reciente repunte de contagios masivos de COVID-19. Una situación que recuerda los primeros días del brote que hace 2 años disparó la pandemia y que hoy mantiene al gigante asiático una vez más bajo fuertes medidas de seguridad. Hong Kong impone pruebas de COVID obligatorias a toda la población. El gobierno hizo el anuncio el martes en medio del peor brote de coronavirus en el territorio desde el inicio de la pandemia. Aquellos que no tomen la prueba universal serán considerados responsables. Esperamos hacer 3 rondas dentro de un cierto periodo de tiempo. De acuerdo a la nueva reglamentación, los más de 7 millones de habitantes deberán someterse a 3 rondas de test obligatorios en marzo. Estos se desarrollarán durante varios días y además los residentes tendrán que efectuar a diario pruebas rápidas de antígeno en sus propios hogares. El territorio semiautónomo vive una 5ª ola de la pandemia con miles de contagios diarios. Lam indicó que desde ahora los responsables de China continental serán quienes coordinen la estrategia contra el COVID-19 de Hong Kong. Esta pandemia que empeora rápidamente ha excedido por mucho la capacidad del gobierno de Hong Kong para abordarla, por lo que existe una gran necesidad del apoyo del gobierno central para combatir el virus. Las personas que den positivo por coronavirus serán aisladas en centros especiales de cuarentena dispuestos con ayuda de autoridades chinas. Comercios e instalaciones como gimnasios, bares y salones de belleza permanecerán cerrados hasta fines de abril. En tanto, las escuelas se utilizarán durante la campaña como centros de pruebas por COVID. Los vuelos procedentes de 9 países, entre ellos Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, continuarán prohibidos. Durante gran parte del periodo pandémico, la comunidad científica se ha enfrentado con el reto de desmentir a colectivos que niegan la efectividad de los inmunizantes contra la COVID-19. En Italia, un nuevo protocolo propone sanciones para quienes a estas alturas no se hayan vacunado, las cuales incluyen no permitir el ingreso a lugares públicos o suspensión de funciones y salarios en los trabajos. Italia impone desde hoy multas a los mayores de 50 años no vacunados y la obligación de mostrar el certificado sanitario para entrar en la mayoría de comercios, oficinas públicas y bancos. También desde hoy, la vigencia del llamado certificado reforzado que se obtiene tras completar el ciclo de vacunación o curarse de la COVID-19 pasará de 9 a 6 meses. Los controles serán realizados por la agencia tributaria, cruzando los datos de las personas que residen en Italia con los registros de vacunación, y quienes no estén vacunados recibirán una sanción de 100 euros. Los mayores de 50 años que no han recibido ni una dosis de la vacuna hasta la fecha son 1,9 millones. Este lunes, el ministro de Sanidad, Roberto Esperanza, firmó una ordenanza que extenderá el cierre de discotecas y la prohibición de conciertos al aire libre hasta el 10 de febrero, además de la obligación de usar mascarillas al aire libre en todo el país. Una encuesta realizada por la Agencia de las Naciones Unidas, especializada en salud, reveló la cantidad de servicios para otras enfermedades como cáncer o diabetes que se han visto detenidos o afectados debido a la prioridad que significa el SARS-CoV-2 para los sistemas de salud. Entre estos tratamientos pausados se encuentran las medidas para contener otra pandemia, la del VIH. La concentración de recursos públicos para enfrentar la pandemia de la COVID-19 en Latinoamérica provocó una desatención de los programas de prevención y tratamiento del VIH-Sida y además recrudeció el estigma hacia esta población. Yaris Campo, activista y mujer con VIH y SIDA, habló al respecto en un foro celebrado en Panamá. Y por supuesto que una persona con VIH prefirió no ir a retirar medicamentos que tener que decirle al administrador del edificio que estaba saliendo a retirar medicamentos. Preferían no salir a buscar los medicamentos por no decirle a los policías en la calle que tenían VIH. Preferían no buscarlos porque quien los atendía en la parte de abajo del hospital, que era el filtro, requería saber cuál era el trámite que esa persona iba a hacer. En el encuentro organizado por la Alianza Liderazgo en Positivo, ALEP, y Poblaciones Clave, los participantes denunciaron la desatención y las deficientes respuestas del Estado al VIH por la COVID y exigieron que el asunto sea puesto en su agenda ya que está causando una severa afectación en la población. Según Campos, lo que ha ocurrido es que los equipos para el testeo de carga viral y CD4
recuento de linfocitos para determinar la salud de las personas con VIH en tratamiento fueron utilizados para hacer las pruebas de COVID. En razón de ello, las personas con VIH han quedado en una situación precaria, fueron mandadas a sus casas y hoy tratamos de rescatarlas para su tratamiento, dijo Campos. Ante el aumento de las infecciones por el VIH en América Latina, se requiere de más financiación estatal dirigida a las poblaciones clave, dijo a EFE la venezolana Alejandra Corao, asesora de servicios y sistemas de la Oficina Regional de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe en Panamá. En la medida en que las respuestas al VIH se centren en las personas, haya participación comunitaria, nos pongamos los lentes de las desigualdades y lleguemos a donde no hemos llegado, en esa medida las metas se pueden alcanzar. Si a estas alturas de la vida pudiéramos regresar en el tiempo, seguramente en muchas situaciones tomaríamos otro tipo de decisiones. Quizá disfrutaríamos más de las pequeñas cosas o seríamos más arriesgados. Toda esta sabiduría que se adquiere gracias a la experiencia que dan los años es utilizada en un país del continente africano, como método que acompañe los procesos psicológicos de los y las más jóvenes. A acudir a mujeres mayores para buscar ayuda psicológica. Es la idea de una iniciativa que busca procurar la salud mental en Zimbabue, un país que cuenta tan solo con un psiquiatra por cada 1.000.000 de habitantes. Ocurre en estos bancos llamados Bancos de la Amistad. Se encuentran distribuidos en diferentes lugares del país. Son el punto de encuentro de los pacientes y de cientos de mujeres voluntarias que han sido formadas como consejeras, a modo de trabajadoras informales de la salud. Es el caso de Joyce Chimguero. Desde 2017 ha atendido a más de 500 personas. Many people come here with social problems and family problems. Bernice Chaguira es supervisora clínica e instructora de la iniciativa. In our communities, grandmothers are respected. There are people who people listen to, and there are people who are comforting, and people run to them when they have any problems. El proyecto, que ya ha sido replicado en otros lugares del mundo, nació en 2015. Inicialmente buscaba atender a personas afectadas por una controvertida campaña del gobierno de Zimbabue que pretendía eliminar zonas de asentamientos informales y que dejó alrededor de 700.000 personas sin hogar ni trabajo, según datos de la ONU. Actualmente el proyecto cuenta ya con 700 consejeras y 30 supervisores, pero aspira a reclutar a 2 millares más para alcanzar el 1.000.000 de personas atendidas para 2023. Una enfermedad rara es aquella que tiene baja prevalencia entre la población. Según datos de la OMS, afecciones inusuales suelen presentarse en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Entre estas enfermedades extrañas se encuentra la mucopolisacaridosis, un padecimiento que cuenta con un diagnóstico complicado. Entre las 7.000 enfermedades raras que hasta el momento se han descrito, las mucopolisacaridosis son de las que cada vez más se notan, aunque su diagnóstico puede tardar hasta 8 años. En el país se estima que 1 de cada 100.000 nacidos vivos tienen esta condición. Este padecimiento impide al organismo producir enzimas que ayudan a procesar ciertas sustancias en el cuerpo, que al carecer de ellas provoca serios trastornos en el organismo. Estas enfermedades, también conocidas como lisosomales, están presentes en el país y aunque no hay registro real de cuántas personas viven con ellas, se estima que alrededor de 500 pacientes en el país las padecen, explica la coordinadora nacional del programa de pacientes de la Asociación Civil FABRI de México, Alejandra Zamora. No tenemos un número exacto porque el diagnóstico sigue siendo difícil. A lo mejor tenemos registrados de las diferentes asociaciones alrededor de unos 500 pacientes con mucopolisacaridosis, pero el tema es que no quiere decir que sean todos, sino solamente los que han sido diagnosticados. Y esto también tiene que ver, como lo comentas, bueno, porque no lleguen a una edad adulta, o definitivamente el diagnóstico siempre ha sido una odisea, es un problema muy fuerte en las familias y bueno, eso es a lo que nos enfrentamos también hoy. En Jalisco se tienen registradas 8 personas con mucopolisacaridosis, también conocido como el síndrome de Morquio. La coordinadora lamenta que el diagnóstico de estos síndromes tarda entre 4 y 8 años y en algunos casos hasta más, por lo que es muy importante que se conozcan algunos de los síntomas.
Las características generales de las mucopolisacaridosis son talla baja, falla orgánica generalizada, daño en todos los órganos. Esto es pérdida de la vista, del oído. Tienen diferentes afectaciones en el organismo derivado todo esto del acúmulo del sustrato por la falta de la enzima. Sin embargo, el viacrucis no termina al llegar a un diagnóstico, sino en recibir el tratamiento. Actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha negado a dar el medicamento, sobre todo a quienes padecen el síndrome de Morquio. Tenemos pacientes, cerca de 50 pacientes con este tipo de enfermedad, con este síndrome de Morquio, ya en todo el país atendidos y tienen tratamiento. Pero tenemos un grupo importante de pacientes con derechohabiencia del IMSS, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social no acepta el tratamiento, no les está dando el medicamento que se requiere, que es un reemplazo enzimático, así como lo hace con el resto de las enfermedades lisosomales, que ya tiene el instituto pacientes atendidos desde hace mucho tiempo. Bueno, no entendemos por qué la discriminación hacia estos pacientes. Ellos no tienen tratamiento en el Seguro Social. Por ahí empezó un paciente aislado en Guanajuato, donde sus médicos decidieron darle el medicamento porque aparecía en el listado del IMSS, pero al mes se lo retiraron sin ninguna explicación. El niño empezó con su tratamiento y se lo quitaron al mes. Esto es muy grave porque, bueno, de alguna forma era un derecho ganado, ¿no? Y le quitaron el tratamiento. Hoy en el IMSS no tenemos pacientes que estén recibiendo el tratamiento disponible para el síndrome de Morquio. También han solicitado en varias ocasiones ante la Secretaría de Salud que se sume el estudio de estas enfermedades lisosomales en el tamiz neonatal para detectar en buen tiempo estas deficiencias de enzimas. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca. Una metástasis ocurre cuando las células cancerígenas logran separarse del lugar en donde se originan para formar tumores nuevos en otras partes del cuerpo. Para evitar esto, un equipo de investigación en Barcelona descubrió que una proteína utilizada hasta ahora para atacar tumores puede también funcionar en casos de metástasis. Investigadores de Vall d'Hebron Instituto de Oncología han demostrado que Omomic, una proteína terapéutica que funciona para atacar tumores primarios, es también eficaz para la metástasis en cáncer de mama. Desde hace tiempo se sabía que la familia de genes MYC desempeña una función importante en el desarrollo de muchos tipos de tumores, y Omomic, como proteína inhibidora de los mismos, es eficaz para tratar tumores primarios. Su utilidad se ha comprobado en experimentos tanto in vitro como in vivo. Gracias a estos últimos estudios estamos seguros que la inhibición de MYC puede prevenir las metástasis o hasta reducir su tamaño y su número cuando las metástasis ya se han formado. Esto para nosotros es importantísimo porque los pacientes en este momento con cáncer muy raramente mueren de cáncer de tumor primario, sino mueren más a menudo de metástasis. Entonces las metástasis son el desafío mayor para la terapia contra el cáncer. Omomic fue creada por Vall d'Hebron como una mini proteína capaz de inhibir el MYC y tras múltiples estudios preclínicos cuyos resultados han dado la vuelta al mundo, se está probando ahora en pacientes, en un ensayo clínico iniciado en mayo del año pasado. En la mayoría de los países, las actividades públicas están disponibles en su mayoría. Por eso era importante el desarrollo de dispositivos que pudieran detectar en tiempo real si una persona está infectada de COVID-19 o no. Sobre todo para el uso de autoridades o empresas que operan con gran afluencia de personas, como restaurantes. Este es el caso de un escáner que busca contener los contagios en un aeropuerto internacional. El Aeropuerto Internacional de Zanzíbar inauguró hoy el primer escáner del continente capaz de detectar en pocos segundos a un pasajero positivo de la COVID-19. La tecnología está desarrollada gracias a un programa de cooperación entre los gobiernos de Zanzíbar y Emiratos Árabes, donde ya se utilizan estos escáneres. El doctor Mohamed Gulred habla sobre los puntos positivos de esta técnica. Es una tecnología no invasiva, que no causa ningún tipo de molestia en los pasajeros, económica, rápida y muy segura. A partir de este miércoles, los enfermeros estarán equipados con cámaras que detectan las radiaciones electromagnéticas, de modo que lo único que deben hacer es acercar estos aparatos a los recién llegados. Los pasajeros obtienen los resultados de forma inmediata, ya que el coronavirus modifica el aspecto de estas ondas electromagnéticas. El monociclo
es un medio de transporte que exige buen equilibrio y dominio del centro de gravedad. Alemania tiene a su campeona mundial en varias disciplinas de este deporte. Hannah es la mujer más rápida del mundo sobre lo que puede llamarse una bicicleta de una sola rueda, quien llega a alcanzar los 40 km por hora en una combinación de concentración, velocidad y riesgo. Ich habe hier zwar einen Lenker, aber der ist ja wirklich eher dafür da, dass ich den Wind reduziere. Der ist nicht fürs Abstützen. Fahrräder, da kann man sich erstmal am Lenker festhalten. Das hat das Einrad nicht als Stabilitätsstütze. Da ist mir ein Mountainbiker von hinten ins Rad in einem Schlammloch gefahren und mein Bein ist zwischen seine Kurbel und sein Rad gekommen. Also das Bein war quasi, das Schienenbein war eingequetscht. Ich bin das Rennen noch zu Ende gefahren, hab's auch gewonnen, aber danach war es erstmal der Weg straight ins Sunny-Zelt. In vielen physischen Sportarten ist es ja wirklich undenkbar. Und das war schon nochmal ein Riesenunterschied und das ist deshalb auch für mich was ganz, ganz Besonderes. Würde ich behaupten, den 1-Stunden-Weltrekord, da ist noch mehr drin. Es gibt auch einen 24-Stunden-Weltrekord im Einradfahren, den werde ich auch noch angehen, dann wird es halt 24 Stunden. Also man kann da schon lange drauf sitzen. Man muss das Sitzfleisch halt trainieren. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Ana Cristina Olvera e Iván Carrillo. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visiten nuestra página noticiasncc.com. Utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.